Hola mis hermosas chicolitas brujitas, estoy aquí para leerles La mujer Escorpio. Considera cualquier cosa, pero no llores. La mujer Escorpio tiene una belleza profunda y misteriosa. Es magnética, orgullosa y totalmente segura de sí. Pero tiene un único dolor secreto: no haber nacido hombre. Desde aquí puedo casi percibir la furia cuando las mujeres plutonianas oigan esta revelación. No hay hembra Escorpio que no se sienta mujer de pies a cabeza, y hasta mi lector, si está enamorado de una de ellas, se preguntará de qué estoy hablando, como si esta chica no tuviera encanto y seducción más que suficientes. Pero yo no he dicho que tuviera aspecto masculino, ni tengo intención de insinuar que en su papel de mujer no se desempeña estupendamente. Es solo que en un nivel inconsciente preferiría ser hombre. Menos restricciones y más oportunidades. Es el único secreto que la mujer Escorpio se oculta incluso a sí misma, y no le hace gracia verlo revelado. Una vez que la niña Escorpio ha entendido la diferencia entre escarpines rosados y celestes, se resignará a usar los rosados, porque no hay nadie mejor para sacar el mejor partido de una situación. Pero el rosa no es su color natural. El verdadero matiz de naturaleza es el castaño oscuro o un profundo rojo vino, colores nada femeninos. Sin embargo, hay que reconocer que ella es muy capaz de hacerte creer que lo son. Conozco una que es maestra en el arte de mostrarse como una gatita frágil y vaporosa. Ronronea de manera tan convincente que la mayoría de los hombres la toman por una ultrafemenina Piscis. Caen en la trampa, y cuando se despiertan, están magullados, pero algo han aprendido. No era una gatita. Una chica plutoniana mantendrá a raya su deseo de dominar, mientras hace una magnífica demostración de feminidad, y lo hará con más sutileza que las más masculinas Aries, Leo o Sagitario. Por lo menos, actuará de ese modo mientras dure el galanteo. En algunos casos, el varón desprevenido se llevará la gran sorpresa cuando se sacuda el arroz de los zapatos y las ilusiones de los ojos. A diferencia de las mujeres marcianas, por ejemplo, Escorpio sujetará sus impulsos y magnetizará a un hombre con el denso perfume de su mirada exótica, al tiempo que se deja encender lánguidamente el cigarrillo. Es una actitud mucho más sexy que prender ella misma, agresivamente un fósforo, y echarle a él el humo en la cara. Y Escorpio lo sabe, y sabe muchas otras cosas. Tal vez otra chica se te arrojaría en los brazos y proclamaría a gritos su amor desde los tejados. Escorpio se te acercará andando de manera lenta y seductora, y te transmitirá en silencio y privadamente su mensaje. Es increíble, pero son mujeres que pueden mostrarse seductoras en tejanos, pantalones de montar o zapatillas de baloncesto. Tal vez eso sea debido a su voz ronca acariciante. Sé de una que usaba siempre un gorro de béisbol, en serio, durante todo el tiempo que su futuro marido la cortejó, y se pasaba el tiempo hablando de los resultados de los partidos. De todas maneras, estaba tan seductora como Mata Hari, y se salió con la suya. Le hipnotizó como siempre. Es posible que la impresiones, pero no que reaccione ansiosamente ante tu aproximación. No esperes que entorne insinuantes y largas pestañas al mirarte, ni que te adore con devoción ciega. Muchas mujeres Escorpio, amén de las independientes, tienen pestañas cortas. Además, con esos bellos ojos misteriosos capaces de leer con tanta claridad el pensamiento, no necesita muchos más adornos. Susúrrale algo romántico que a otra chica le haría perder la cabeza, y Escorpio se limitará a clavarte una mirada intensa y penetrante
que desnudará inmediatamente tus intenciones más auténticas. Es un aparato humano de rayos X, así que no flirtees con ella. Si no la tomas en serio, le estás haciendo perder el tiempo e insultándola. Y yo no te aconsejaría que insultes a Escorpio. Puede ser peligroso. Si no sabes a qué me refiero, pregúntale a alguien que lo haya hecho. Y es posible que te cuente algunas historias que te pondrán los pelos de punta. Bien, sé yo que esta peligrosa femme fatal puede ocultar sus vengativos poderes tras una sonrisa trémula, modales encantadores y la voz más sobrecogedora que imaginarse pueda. Pero los astrólogos tenemos que ser versados en estas cosas y es importantísimo que sepas en qué te metes. Después de todo, eres tú quien está empeñado en domesticarla o en protegerte de ella, lo que sea. Probablemente las dos cosas. Puedes estar seguro de que el cielo no sabe de furias como las de un Escorpio cuando pierde el firme control habitual sobre las intensas emociones íntimas de Plutón. Puede ser despótica y dominante, sarcástica y frígida, y después llegar a una temperatura de 100 grados. Es capaz de poner cruel veneno en el odio y abandono orgulloso en el amor, de vociferar como una arpía furiosa o de susurrar como la más afectuosa de las tórtolas. Pero de una cosa puedes estar seguro: jamás se quedará en las medias tintas. La mujer Escorpio tiene un don desconcertante que puede hacer que te corran por la columna escalofríos de hielo. Es una forma peculiar de magia negra que ella maneja con tal pericia como para hacer que parezca auténtica brujería. Una vez que tus ojos se hayan encontrado con los de ella, tienes muy pocas posibilidades de escapar. Con su místico sexto sentido, es frecuente que Escorpio pueda reconocer a su futura pareja en la primera mirada, y de alguna manera transmitirá instantáneamente lo que percibe. Tus reacciones pueden ser de dos clases. O quedarás irremediablemente atrapado en su hechizo e irás tambaleante a entregarte con armas y bagajes, o presa de un terrible susto, tendrás ganas de escapar pidiendo socorro. Pero ¿qué prisa te corre? Quédate por ahí un rato. Es posible que termines por encontrar qué es eso de la vida. Ella lo sabe y te lo enseñará. En todo caso, deberías sentirte halagado de que te considere digno de su extraña mirada. Una mujer Escorpio no puede disculpar la debilidad en un hombre. Lo que ella busca es ambición y valor. Quiere un varón capaz de dominarla y de hacerla sentir orgullosa, sin que por eso perturbe su individualidad secreta. Espera que él sea fuerte, masculino y más apuesto que el común de los hombres. Y para estar a la altura de la mentalidad de ella, se necesita desde luego un alto grado de inteligencia, amén de una familiaridad algo más que superficial con la sabiduría abstracta y filosófica. De manera que olvídate del susto y empieza a practicar una sonrisa de superioridad. Todos tus conocidos se impresionarán al ver que ella se te queda mirando, los hombres y las mujeres. Si lo piensas, verás que te abre nuevas perspectivas. Tus acciones personales pueden llegar a estar varios puntos más arriba que antes de que ella se fijara en ti. Una vez que hayas conseguido la intimidad de una mujer Escorpio, puedes estar seguro de que eres un hombre único y excepcional, y también de que el amor que ella siente por ti no tendrá parangón en ninguno que jamás te toque vivir. Y puedes creerlo. Esto en más de un sentido. Tú constituirás el interés fundamental de su vida, y si es una plutoniana típica, te apoyará con lealtad y procurará agradarte con intensidad apasionada. Y si eres demasiado difícil de complacer, expresará su frustración con apasionados intentos de ganarse tu atención. Es probable que la palabra apasionado te haya llamado la atención. A los oídos de la mayoría de los hombres han llegado inquietantes rumores sobre la pasión de la mujer Escorpio, pues son verdad. En esta mujer
La pasión bulle hasta derramarse. Por más que ella la mantenga bajo el control rígido de una actitud distante y fría hacia los extraños, y que su suavidad superficial haga pensar en un terciopelo negro. Pero el sexo masculino se inclina demasiado a considerar la pasión estrictamente como una acción romántica, y en el caso de ella eso es subestimarla, porque la definición plutoniana de la palabra es muchísimo más amplio. Se refiere a sus sentimientos hacia todo cuanto toca. Escorpio jamás se interesa a medias. El desapego y la indiferencia no se han hecho para ella. Es raro que le guste o le disguste un libro, una obra de teatro, una religión, un mueble o una persona. O los rechaza ásperamente o los adora. Si el objeto no llega a excitar ninguna de las dos pasiones, entonces Escorpio lo ignora totalmente, con una frialdad de hielo. Sin embargo, en medio de todo eso se mantendrá esencialmente ajena a las tormentas emocionales, al menos a juzgar por su placidez exterior, en la que se envuelve después de cada explosión nuclear, importante o no. Tal vez te resulte difícil convencer a tu suegra de que fue realmente su hija la que rompió todos esos platos e hizo pedazos aquellas cortinas, una vez que la furia se ha disipado y ha vuelto la serenidad de terciopelo negro. Es posible que la gente te mire como si fueras un regicida. ¿Qué es lo que dices? ¿A quién se le ocurre acusar de mal genio a esa mujer encantadora, tan serena y dueña de sí? Si de algo te sirve, cuenta con mi simpatía. Sus virtudes son tan fabulosas que podías esperar que sus vicios tampoco fueran de poca monta, de modo que piensa en sus puntos buenos. ¿De acuerdo? Entonces piensa en sus puntos buenos cuando te haya desaparecido el chichón que tienes en la cabeza. Debido a su atracción por la investigación de las sombras, Escorpio puede parecerte al principio un tentador fruto prohibido, impresión que se intensifica por efecto de la expresión extraña y profunda de sus ojos. Es verdad que estas muchachas se meten a veces en aguas peligrosas, llevadas por su afán de penetrar la vida, y como en ellas no hay el más leve rastro de miedo, a no ser que alguna tenga una influencia lunar desfavorable, en cuyo caso estará acosada por innombrables terrores. Su búsqueda puede llevarlas por algunas sendas escalofriantes, pero una Escorpio típica renacerá de todos sus descubrimientos sin perder fuerza ni pureza. Si se dejara ensuciar espiritualmente por sus andanzas, Plutón la castigaría con remordimiento, angustia y culpa, pero aún así, ella podría echar mano de su fuerza de carácter para volver a levantarse, como el fénix, de las cenizas de sus experimentos. En el profeta de Khalil Gibran, en respuesta a una pregunta sobre el mal, el profeta replica: «Del bien que hay en vosotros podré hablar, mas no del mal, pues, ¿qué es el mal, sino el propio bien torturado por su hambre y por su sed? En verdad, cuando el bien siente hambre, procura alimentarse hasta en nuestros oscuros antros, y cuando siente sed, se sacía hasta en las aguas estancadas». Una perfecta descripción de Escorpio. Es posible que haya sido fascinado, testigo de 1.000.000 de flaquezas humanas y que haya probado múltiples experiencias por ver a qué sabe el conocimiento. Pero misteriosamente es capaz de salir de todas sus investigaciones limpia de sospecha y seguir siendo superior a casi todas las demás mujeres que conozcas. Podría ser la guardiana de unos cuantos secretos. Es sorprendente cuántas confesiones recibe Escorpio, aunque su propia vida lleve el cartel de privado, prohibida la entrada. A Escorpio le gusta escuchar secretos, pero será raro que cuente algo de lo que le han confiado, ni siquiera a ti, salvo que Mercurio sea desfavorable en su carta natal. También puedes esperar que tenga un montón de secretos relacionados con su personalidad, y no intentes adueñarte de ellos. En esta mujer hay un ámbito privado que jamás alcanzarás, una parte de su mente y de su alma que le pertenece exclusivamente a ella,
y en el cual no admite invasiones. Aunque no mienta, y en realidad es más fácil encontrar en ella una sinceridad brutal, siempre habrá esas cosas especiales, ideas, sentimientos que no te confiará ni a ti ni a ningún otro. Una mujer de este signo mostrará una lealtad increíble hacia aquellos a quienes considere fuertes y dignos, pero los débiles jamás alcanzarán el honor de su mirada. Cuando se trata de relaciones humanas, su dignidad puede hacer que parezca snob y distante, y en cierto modo lo es, porque practica su personal sistema de castas, más nítidamente definido que los de sus hermanas Leo y Capri. Escorpio es siempre muy selectiva con sus amistades. A los compañeros dignos de ella los conserva durante toda la vida. A los superficiales, vulgares o indignos los excluye con su hielo. En la naturaleza de una mujer Escorpio hay una reserva innata de perseverancia y decisión, y siempre que así lo decida, puede recurrir a estas cualidades para que la ayuden a dominar los excesos, desde la bebida y las drogas hasta las peligrosas depresiones y esas típicas formas de venganza autodestructiva. Tarde o temprano, es probable que Escorpio se interese por alguna forma de ocultismo y que los antiguos misterios y los mundos nunca vistos se ganen su respeto, aunque la gente Escorpio puede pasarle la vida en los extremos, desde el fervor religioso al total ateísmo. Una mujer Escorpio no necesita la legalidad del matrimonio para brindar el amor y la dedicación de una esposa. Si por circunstancias que escapan de vuestro control el matrimonio es imposible, ella te amará igualmente sin reservas, sin importarle un rábano lo que piensen los vecinos. En la mayoría de este tipo de situaciones excepcionales, la relación es mucho más profunda y más seria que el amor superficial y egoísta que existe en más de un matrimonio legítimo. Las hipocresías de la sociedad no impedirán jamás que estas mujeres valerosas vayan en pos del sol. Escorpio no obedece a otra ley que la suya propia y en su corazón plutoniano tiene una comprensión más cabal del clásico hasta que la muerte nos separe que la mitad de las novias que balbucean embelesadas esa misma frase. Pese a su fuerte individualismo, la muchacha típica Escorpio dejará que sea su marido quien lleve las riendas, en vez de atropellarle con su fuerza y su impulso. Contribuirá con su talento a ayudarle en la consecución de sus metas. Para ella, tu futuro será importante, y no es probable que insista en tener su propia profesión después de casada, a menos que la hayas decepcionado profundamente o que una crisis económica pasajera haga necesario que ella también trabaje. Dame un segundo, por favor. Una pausa, ya terminamos. Listo. Ok, creo que me quedé en que para ella tu futuro, ok, pues lo voy a empezar desde ahí. Para ella tu futuro será importante y no es probable que insista en tener su propia profesión después de casada, a menos que la hayas decepcionado profundamente o que una crisis económica pasajera haga necesario que ella también trabaje. Es posible que en privado las peleas sean borrascosas, pero en público te defenderá con fiereza y no tolerará que nadie te calumnie ni se aproveche de ti. Los que lo intentan sentirán la herida de su justa cólera. Tu felicidad será siempre lo primero, a menos que en su carta natal haya aspectos adversos a su signo solar o a su ascendente. Te ayudará pacientemente a perseverar hasta que consigas lo que quieres, sin quejarse ni lamentarse de tus esfuerzos. Eso sí, puede mostrarse un tanto dura si te desalientas por el camino. Escorpio espera que apuntes tan alto como tu capacidad te lo permita, y si te quedas corto,
Eso puede costarte algunos comentarios y observaciones bastante sarcásticas, sobre todo si Mercurio tiene influencias desfavorables. La mujer Escorpio adora su hogar, que generalmente aparece brillante de limpieza, buen gusto y comodidad. Las comidas se sirven a su hora y generalmente las cosas marchan bien. Si sucede lo contrario, algo muy desdichado debe ocurrirle a tu chica, porque su inclinación natural la lleva a la belleza y al orden. Para la mujer típica de Escorpio, la limpieza de primavera es una fiesta. Le encanta revolver rincones para ver qué encuentra. Y ten cuidado de que al ordenar los roperos no encuentre en tus bolsillos notas misteriosas con un dejo de perfume. Escorpio es irrazonablemente desconfiada, aun cuando no haya base para sospecha alguna. De modo que imagínate lo que puede pasar si encuentra un indicio de auténtica infidelidad. Imagínate una nube en forma de hongo y tendrás una idea general de lo que puede suceder. En términos figurados. En cambio, no tiene sentido que sospeches de ella, por más oportunidades que surjan, y habrá muchas, ya que Escorpio nunca deja ver sus sentimientos más profundos. Claro que puede ser que eso te plantee unas cuantas preguntas, pues trágatelas, junto con el nudo en la garganta. Lo mismo que esa cómoda cerrada con llave que ella guarda desde su niñez, hay cosas que constituyen terreno vedado, y de nada te servirá insistir. Cierto, ya sé que eso no es justo, y ella también lo sabe, pero no por eso las cosas cambian, en absoluto, son como son. Tómala o déjala, y lo más probable es que la tomes, porque Escorpio es casi imposible dejarla. En el mejor de los casos, su recuerdo te acosará toda la vida. Adaptarse a las peculiaridades de su naturaleza es más fácil que padecer las pesadillas que experimentarás por haberla dejado. En realidad a la mujer Escorpio no hay quien la deje. ¿No lo sabías? Los que lo han intentado pueden decírtelo. Sea como fuere, tienes una mujer muy especial. Por más que necesite la seguridad de un hogar con raíces, si una mudanza es necesaria para tu profesión, a ella no le asustará el desarraigo. Es una esposa excelente para militares o marinos y una verdadera joya para un político. No hay nadie a quien su mirada no traspase, ni engaño que se le escape. Una mujer Escorpio puede decirte exactamente en quién puedes confiar y a quién debes vigilar. La mujer Piscis tiene la misma capacidad, pero tiende a ser demasiado blanda en la crítica. Siempre está dispuesta a buscar excusas para los fallos ajenos. Escorpio no. Al contrario, es fácil que tenga que refrenar la agudeza de su lengua y atemperar la brutalidad de su juicio. En el apartado económico, las mujeres de este signo son totalmente impredecibles. Son capaces de cuidar y ahorrar los centavos hasta hacerlos valer el doble, y de pronto experimentar un ataque de estrafalario derroche. Una cosa es segura, que el dinero le gusta, ya sea que lo guarde en un zapato o se lo gaste en extravagancias. Pero es una mujer que busca siempre el prestigio, y no dejará que el dinero lo ponga en peligro. Estará contenta de que hayas elegido una profesión que te proporcione ingresos menores, siempre que ofrezca la seguridad de no depender de nadie y la posibilidad de llegar a convertirte en alguien influyente. A las mujeres Escorpio les gusta el poder, y por él son capaces de sacrificar muchas cosas. Le bastará con tu poder, porque Plutón le permite adaptarse a disfrutar con los logros de terceros, cuando a ella le cuadra. Recuerda que por más que se sacrifique y se las arregle con muy poco para conseguir un objetivo propuesto, es demasiado orgullosa para pasarse la vida en un ambiente sórdido y se resentirá y amargará muchísimo si se ve obligada a hacerlo durante demasiado tiempo. En tal caso, o bien tratará de provocar un cambio en la suerte de la familia o se refugiará gradualmente en el mundo funesto de la lagartija gris, que por fuera acepta la pobreza y casi parece disfrutar con ella, pero interiormente está llena de intensa amargura. Será posesiva, pero se negará a dejarse poseer. Uno de los peores rasgos de estos nativos, varones o mujeres, es su negativa a ver ningún otro punto de vista que el suyo, cuando están en juego las emociones. Necesitan semanas de introspección para acercarse a algo que se parezca a la humildad.
Su natural interés por el sexo opuesto, aun si es platónico, te dará motivo para estar tan celoso de ella como ella lo está de ti. Lo más probable es que ocasionalmente fascine a todo hombre que se le ponga a tiro, y que tú tengas que esperar mientras los hipnotiza. Lo normal es que las cosas no lleguen a ser graves, pero pueden provocar algunos momentos incómodos y también puede ser causa de desacuerdos. En el calor de la batalla conviene recordar que su compulsión a igualar puntos hace por lo general que sea ella quien gane todas las escaramuzas y diga la última palabra. Si le dices una mentira, ella te dirá dos. Si a la mañana, después de una discusión, te niegas a darle el beso de despedida, es posible que durante un mes ella te niegue el de las buenas noches. En caso de que tu madre, o la madre de quien fuere, criticara su forma de cocinar, es probable que Escorpio se olvide de invitarla a cenar durante varios domingos seguidos. Sin embargo, perdonará una ofensa accidental, si sabe que fue sin intención. En Escorpio, el sentido de la justicia es tan fuerte como el sentido de la venganza, cosas que la mayoría de la gente olvida. Escorpio recuerda todas las bondades y también las devuelve con creces. Las dos cosas son válidas. Con los niños es posible que en sus expresiones de amor falten matices de ternura y demostraciones abiertas, pero de todas maneras los pequeños percibirán la profundidad de su devoción y se sentirán emocionalmente seguros. Una madre Escorpio no dejará que los talentos de sus hijos pasen inadvertidos o se desperdicien. Dedicará muchas horas a alentarles en la persecución de metas elevadas y estará siempre dispuesta a brindarles el apoyo que necesiten. Cuando se planteen los problemas de la juventud, encontrarán en ella a una persona fuerte y servicial, a quien su conocimiento de la naturaleza humana se convierte en sagaz consejera. Es una madre que les enseñará a hacer frente a las dificultades con el mismo valor de que ella hace gala, pero que puede cegarse para sus defectos y naturalmente, si no se la reconoce y se la rectifica a tiempo, esta última actitud puede provocar muchos problemas. Escorpio aplastará a cualquiera que a su entender y el de la manera que fuere, constituya una amenaza para la felicidad de sus hijos, y me temo que eso incluye a su marido. Si él es más estricto con los niños de lo que ella considera que debe ser, no le gustará nada. Aunque a veces pueda estar a punto de ahogarte en su pasión de vivir, si os encontráis en una verdadera tormenta, una mujer Escorpio, con su razonamiento frío y sereno y su fuerza de acero, será una tabla de salvación. Aunque ejerza su magia de extrañas y secretas maneras, sus ojos obsesionantes te mirarán siempre con básica honradez, por más que ella se mantenga más allá del alcance de la humana comprensión. Tal vez sea un poco peligrosa, pero indudablemente es atractiva. Deja que otros maridos se conformen con las chicas juguetonas. Tú conoces el misterio apremiante de esa encantadora bruja que te prepara un té excelente y no te quema jamás las tostadas. Bueno, casi nunca. Cuando la taza esté vacía, deja que ella te lea la buenaventura en las hojas de té. Es muy capaz de hacerlo si quiere. ¿Cómo dices que no lo sabías? Pero ya te dije que hay secretos que ella se guarda. Y esta fue la historia de las chicas Escorpio. Chicas, a dejar sus comentarios. ¿Qué tanto se identifican con esta radiografía? Un abrazo. Bye.